Dios te bendiga, mis queridos amigos, mis hermanos que me siguen a través de este canal de YouTube. Un gozo, una alegría en esta mañana poder hablarte de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo y a la vez invitarte que te suscribas en este canal, que active la campanita para que cada vez que subamos un video pueda llegarte la notificación. Dale like, mándame un comentario y allí estaré orando por ti y por toda tu familia. Rápidamente vamos a hablar de la palabra de Dios, porque a eso fuimos llamados, a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a leer en el libro de San Mateo, su capítulo 8, verso 5. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Gloria a Dios. Vamos a predicarte bajo el tema: Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Cuando hablamos de este hombre, conocemos la historia, el origen de la formación de este centurión. La Biblia dice claramente que este era un hombre de autoridad. Este era un hombre que cuando hablaba con autoridad. La Biblia dice claramente que Jesús, cuando entró en Capernaum, dice claramente que este hombre escuchó y rápidamente mandó soldados a encontrar a Jesús, para que le dijeran a Jesús que él lo mandó a buscar porque su criado estaba enfermo. Pero cuando los soldados llegaron donde estaba Jesús, la historia dice que ellos se quedaron a escuchar a Jesús hablando. La Biblia dice claramente que este hombre mandó otro grupo de soldados donde Jesús, para que Jesús fuese a su casa, para que Jesús orara por su criado, para que el criado recibiera sanidad. Pero dice la Biblia que también se quedaron, porque toda la persona que prueba a Jesús se queda donde está Jesús. Todo aquel que escucha a Jesús hablar se queda, porque Jesús habla con autoridad. Jesús habla de una manera que cuando el que lo escucha, su palabra lo convence y tiene que quedarse ahí. Hay un coro que dice: yo no sabía que el evangelio era tan bueno. Ay, yo lo probé y ahí me quedé. El que prueba la palabra de Dios y le escucha y le escudriña, se queda, porque tiene un encuentro con Jesús. La Biblia dice que este hombre se desesperó al ver que sus soldados no llegaban con la información que le había dado de ir a buscar a Jesús, para que Jesús fuese y orara por su criado que estaba enfermo. Él mismo decidió ir donde estaba Jesús. Y cuando llegó donde estaba Jesús, cuando escuchó hablar a Jesús, él le dijo a Jesús: yo soy hombre de autoridad, y yo le digo a mi criado: ven, y ellos vienen. Y yo le digo: vete, y van. Y yo le digo a otro: a esto, y lo hacen. Pero yo, siendo hombre de autoridad, hoy yo quiero declararte, Jesús, que tú tienes más autoridad que yo. Di tu palabra y mi criado sanará. Oye, cuando este hombre le dice a Jesús: di la palabra, tu palabra
palabra. Aunque yo esté aquí contigo y mi criado esté allá en mi casa, oye, solamente di la palabra que mi criado sanará. Porque yo te estoy escuchando hablar y nadie puede hablar como tú hablas. Porque tú hablas con autoridad. Aunque yo sea un hombre con autoridad, tú tienes más autoridad que yo. A veces nos creímos los superiores. A veces nos creímos que tenemos más unción que los demás. A veces creemos que nosotros predicamos mejor que los demás. A veces queremos menospreciar a los demás porque Dios me usa. Déjame decirte que el único que tiene autoridad se llama Jesucristo. No hay uno que tenga más autoridad que Jesús. Aleluya. Y dice claramente que Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Este hombre le respondió, el centurión, y dijo: Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Yo solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: a esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Cuando tú buscas a Jesús con fe, lo encuentras. Cuando tú clamas a Jesús con autoridad, lo encuentras. Cuando tú buscas con una manera de sentirte libre, encuentras a Jesús, porque Jesús nunca llega tarde. Jesús siempre llega a tiempo. Donde hay necesidad, Jesús siempre está ahí pendiente de lo que le pasa a su hijo, de lo que le pasa a sus hijos. Dice la Biblia que donde quiera que Jesús iba, hacía prodigios, milagros, y sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios. Aleluya. Y hoy digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, sea hecho. Y Jesús y el criado fue sanado en aquella misma hora. Cuando Jesús va a hacer un milagro, no tiene que esperar 2 y 3 días. En el instante cuando Jesús declara la palabra, el criado o el enfermo o el paralítico o el demoniado tiene que ser libre, porque Jesucristo es libre de sanar a quien Él quiera sanar. Jesucristo es un hombre de autoridad. Solamente di la palabra, dijo el centurión, y su criado fue sanado. Aleluya. Pero en el capítulo 8, verso 1 dice que cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: ¿quieres ser limpio? Y al instante su lepra desapareció.
Hermano, que Jesús, cuando tú clamas a Jesús con fe, la Biblia dice que todo es posible para que cree. La Biblia dice también en el capítulo 8, verso 14, que la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús oró y se sanó. Y rápidamente se levantó y le servía. Ahora yo no sé cuáles son las autoridades que están usando para que cuando oren por un enfermo sean sanados. Yo no sé con qué autoridad es que tú oras. Pero si ora en el nombre de Jesús, con la autoridad que Jesús te dio, el enfermo tiene que ser sanado por la gloria de Dios. Porque Jesús dijo, cosas mayores harán de las que yo estoy haciendo si creen en mi nombre. Porque el que cree, todas las cosas le es posible. Aleluya y aleluyasa. Yo iré y le sanaré. Acuérdate, suscríbete en este canal, activa la campanita, dale like, mándame un comentario y estaré orando por ti y toda tu familia. Hasta la próxima transmisión. Dios te bendiga, Dios te guarde.